Aleluya. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos delante de tu poderosa mano. Aquí estamos delante de tu presencia, con corazones dispuestos, con corazones definidos y entregados para ti. Y ahora, amado Espíritu Santo, enséñanos la palabra, revélanos la palabra, ayúdanos para cada día ser perfeccionados, ayúdanos para ser transformados. Danos un corazón para servirte de la mejor manera, Espíritu Santo. Que seamos tus servidores, que seamos tus siervos. Ayúdanos a ser responsables, ayúdanos a ser excelentes en lo que hacemos. Y ahora, Espíritu Santo, ven sobre este lugar, ven sobre cada uno de nosotros. Tú has prometido estar en nosotros y dentro de nosotros, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. De un aplauso bien fuerte. Súbemele un poquitico más acá. ¿Dónde está este muchacho? Aleluya. Pueden sentarse. Gracias, muchachos. Les amo, les bendigo. ¿Quién dirigió, Marcos? Gracias, Marquitos. ¿Dónde está el del sonido? No lo veo. Subímele aquí, por favor. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos? Hoy sentí el impulso de traerles una palabra. Espero que nunca se cansen de mí, ¿no? Y fui muy conmovido y le recomiendo que usted vea ese documental de una misionera británica llamada Gladys Aylward, algo así, no sé pronunciar Gladys Aylward. ¿Cómo se puede pronunciar, Sammy, este apellido? Aylward. Gladys Aylward fue una mujer que nació en 1902 y falleció en 1970. Falleció a la edad de 68 años. Lo particular de esta persona, era muy bajita. Su profesión era una empleada de servicio. Una mujer muy común que se convirtió y comenzó a sentir el llamado de Dios. Y ella sabía que Dios la llamaba a ser misionera. Súbamele otro poquito acá, muchachos. Ella sentía el llamado a ser misionera. Y esta mujer a los 26, 27 años fue a una asociación misionera, se preparó de la mejor manera. Era una persona promedio, no muy brillante aparentemente. Y cuando llegó a la junta de los misioneros que aprobaban o desaprobaban, con solo escucharla, le dijeron que ella no servía para el campo misionero. A duras penas hablaba el inglés y a donde quería ir era la China. Estaban en el apogeo de la Primera Guerra Mundial. De manera que se defraudó de tal manera que Dios tuvo que intervenir para poder levantar a esta mujer. Lo interesante del caso es que le comentaron que alguien en la China, ya una señora ya muy anciana, estaba necesitando un ayudante, una misionera que pudiera viajar a la China. Estamos hablando de que el solo viaje podría durar de 2 a 3 meses. Imagínese usted. No solamente eso, sino que el valor
de los pasajes y de los hoteles y todo era muy costoso. Y ella no tenía dinero porque ella trabajaba como ama de servicio en casas. De todas maneras, ella logró comunicarse por cartas con la anciana misionera y le dijo: bueno, vamos a ver si tú tienes el llamado, te espero acá. Comenzó a viajar, se demoró lo que usted no se imagina. Pasó por problemas, situaciones. Muchas veces estuvo a punto de que la asesinaran, de que la violaran, pero Dios nunca permitió que le hicieran daño a esta mujer. El asunto fue que logró llegar hasta allá. Era en pleno corazón de China, en una población muy pobre, en una montaña, donde no aparecía ni en el mapa de China aparecía el pequeño pueblito donde estaban. Ella esperaba encontrarse una iglesia grandísima. Ella pensaba que la anciana era la pastora y no había iglesia. Lo que había era un pequeño hotel que se llamaba La Séptima Bienaventuranza, inspirada en el Evangelio de Mateo de las Bienaventuranzas. Y era una estrategia muy particular de evangelizar, porque por ahí pasaban comerciantes chinos que llevaban sus mercancías a lomo de mula, y lo que hacían ellas era ofrecer comida barata, hospedaje barato, y muchos de ellos andaban con las esposas y los hijos, y ellas cobraban un hospedaje muy barato, comida muy barata, y además les regalaban el servicio de cuidar a sus niños. Es más, muchos de esos comerciantes dejaban a sus niños ahí y hasta a sus mujeres para ir a vender sus productos y al regresar recoger la familia. En el transcurso de que ellos se hospedaban ahí, ellas comenzaban a evangelizarlos a ellos. Ese fue un trabajo de más de 10, 12 años. Constante, evangelizaban a los comerciantes, evangelizaban a las esposas, a los niños. Habían demasiados niños en ese tiempo, hasta que se inició la Segunda Guerra Mundial. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió China, y los soldados japoneses eran meros animales. Comenzaron a asesinar gente, a matar gente, de manera que los papás de esos niños fueron al albergue y les entregaron a sus hijos, más de 100 niños. Se los entregaron a las dos misioneras, pero como una ya estaba anciana, a punto de morir, entonces el encargo de Gladys fue: sácalos de la región, llévalos cerca a un lugar donde está el río Amarillo, para que ellos puedan salvarse. Era una travesía de cientos de kilómetros, y todos comenzaron a caminar descalzos porque no habían zapatos, no había comida. El asunto es que en esa travesía, que duró mucho tiempo, porque los soldados japoneses ya habían escuchado de esta mujer y de esos niños, y la misión era alcanzarla, matarla a ella y a los niños. Nunca la pudieron alcanzar, y donde ellos se detenían, sobrenaturalmente aparecía comida. Usted sabe lo que es alimentar 100 niños, de por sí que son bien tragones. Lograron llegar al río Amarillo, ya la tropa estaba ahí cerquita de los japoneses, y era un riesgo meterse al río Amarillo. Es un río, uno de los ríos más importantes del mundo. Y ella se angustió y comenzó a clamar: sálvanos, Señor, estos niños no pueden morir. De un momento a otro apareció un señor que era del gobierno chino, que había escuchado de ella, y trajo su barco. Los comenzó a buscar por toda la orilla del río, no los encontraba, hasta que los vio en cierta parte y rescató a los niños y la rescató a ella, y los logró pasar al otro lado, donde estaban a salvo.
Finalmente llegaron a una ciudad donde otro albergue cristiano ahí lo recibió. Y esta mujer, que a propósito era muy terca, regresó de nuevo de donde salió, con el fin de rescatar más niños. Toda su vida fue esa, rescatando niños en plena guerra. Tal fue la osadía de ella que el gobierno chino supo de lo que ella hacía y la mandaron a llamar y le dijeron que le sirviera de espía, porque ella tenía la misma capacidad de Moisés. China tiene un desierto muy grande. Ella se lo aprendió a conocer de memoria. Y los ejércitos japoneses ahí eran muy vulnerables. Y ella constantemente, sin que la detectaran, porque era una mujer común, bajita, siempre estaba diciendo dónde estaban el ejército japonés para que le hicieran la guerra y lo destruyeran, mientras ella salvaba a los niños. Toda su vida se la pasó en esas. Dice que en una ocasión, llevando otro grupo de niños, los alcanzaron a ver en una casa vieja y metieron un bombazo a esa casa vieja. La única que sufrió fue ella. La onda expansiva casi le reventó la espalda. A los niños no les pasó nada, pero ella como pudo salió de ahí y volvió a llevar a los niños a un lugar que estuviera a salvo. A partir de ese momento, ya tendría más de 50 años, la salud de ella estaba terrible. ¿Sabe qué es lo más interesante? Después de que cumplió los 60 años, la mandaron de regreso a Inglaterra, porque ya la edad que tenía y los achaques que tenía ya no servían para que ella fuera una misionera. Nunca fue reconocida por nadie, pero a partir de ese momento se comenzaron a escribir las aventuras de ella. Hicieron libros, hasta Hollywood hizo una película. Hasta que a los 62 años se dio cuenta que había una vacante en Taiwán, que es una isla diferente, aunque aparentemente le pertenece a China, pero es una isla independiente. Se fue allá a pasar sus últimos días hasta que falleció en ese lugar. Nunca le pagaron, nunca fue reconocida, nunca fue aprobada. Pero lo que hizo esta mujer, ninguna otra persona en los últimos 200 años se ha atrevido a hacerlo. ¿Qué la impulsaba a ella? El servir a Dios. No buscó reconocimiento. Y aunque la rechazaron, no se levantó contra ninguna autoridad, ni murmuró, ni se enojó, ni se ofendió con nadie. Porque ella sabía que el llamado se lo había hecho Dios. Yo creo que gente de este talante es la que necesitamos en este tiempo. Gente con este espíritu de servicio, sin esperar nada a cambio. Amén. La gente hoy en día no sabe ni dónde está parada. Yo le serví a mi iglesia, me convertí en la Alianza Cristiana, estuve 7 años ahí sirviendo. Nunca fui empleado de la iglesia, a veces hacía mandados o hacía de mensajero. Y cuando me fui a ir, nunca le puse una demanda a la iglesia, nunca reclamé nada, porque lo que hice lo hice fue por amor. Lo que hice fue porque Dios me lo pidió. Y en el transcurso yo he visto la bendición de Dios sobre mi vida. Y si algo necesitamos en este tiempo, y Maranata Cali necesita en este tiempo, es que el Espíritu Santo nos capacite con un corazón para servir de la mejor manera. La recompensa no viene de los hombres, la recompensa viene de Dios. Lo que hace la mano derecha, que no lo sepa la mano izquierda. El gran problema que tenemos es
que la gente que aparentemente quiere servir a Dios, quieren reconocimiento, quieren exaltación, totalmente diferente a lo que Dios pide. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de ayudar a un hombre con un llamado genuino, con una capacidad evangelística increíble. Y en el tiempo que le ayudé, de cierta parte de Estados Unidos le llegó una ofrenda que no esperaba, y con eso compró su moto y con eso comenzó a vivir mejor. Nunca fue agradecido. Lo menos que yo le pedía era: a la gente que evangelizas, tráela a la iglesia. Y él decía: no, las almas son del Señor. Y es verdad, pero lo menos que podía hacer en agradecimiento era traer a esa gente a la iglesia. ¿Sabe que toda esa gente la perdimos? Porque en su afán de ser reconocida esa persona, no tuvo la capacidad, por no ser pastor, porque él era evangelista. Hasta que un día Dios me habló y me dijo: hasta aquí, no más. Y tuve esa muy mala experiencia. Escúcheme, es verdad que las almas le pertenecen al Señor, pero si no las pastoreamos, las vamos a perder. Pero si no los cuidamos, Satanás se los va a tragar vivos. Amén. Una de las cosas que más le agradezco a Dios por haberme traído a este ministerio fue la revelación que yo aprendí del apóstol Naúm Rosario y del apóstol Hugo López de lo que es iglesia. La iglesia no es un club. La iglesia es un lugar donde se preparan a los santos, donde se les enseña a orar, donde se les enseña a tener amor por las almas, donde se les enseña y aprenden a pelear la buena batalla de la fe, donde aprendemos a ser fieles, aprendemos a ser leales. Ahora, Marcos capítulo 10 versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser reconocido. Hay gente que quiere servir para ser reconocida, está mal enfocada. El reconocimiento nos roba la recompensa. Ahora, como dijo el apóstol Pablo, si Dios no te alaba, no te alabes a ti mismo. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si aplicáramos este principio sobre aparentes siervos, nos daríamos cuenta que no están ni tibios en cuanto a lo que es el servicio. Cuando servimos a Dios, tenemos que estar dispuestos a dar nuestra propia vida. Amén. Ahora, Primera de Tesalonicenses 1:9. Y el apóstol Pablo está hablando de la iglesia en Tesalónica. Y mire lo que encontró Pablo en esta iglesia. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Y por qué se convirtieron? Para servir al Dios vivo y verdadero. La razón por la cual nos congregamos es porque estamos siendo preparados y entrenados para servir a Dios en cualquier área que Él nos pueda llamar. Amén. Ahora, el servicio a Dios, a quien le rendimos cuentas, claro, es a Dios, pero a la autoridad espiritual que Dios delegó. El fracaso del pueblo de Israel fue porque no entendieron el por qué Dios los estaba sacando de Egipto. Y Dios fue muy claro con Faraón:
Lo entendió mejor Faraón que los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan, para que hagan fiesta para mí. El desierto fue el lugar donde iban a ser entrenados para que aprendieran a servir a Dios. Toda la vida que vamos a tener en esta tierra debe ser enfocada en el servicio a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Míreme, para Dios es un servicio la adoración y la alabanza. Y no quiero decir que usted pertenezca al grupo de alabanza. Estoy diciendo que usted sirva a Dios en su casa, en su lugar secreto, que usted lo adore a Él, que usted le sea fiel a Él. Eso es servir a Dios. Que seamos fieles apoyando la obra de Dios. Amén. No permitiendo que nadie hable mal de su hermano. No permitiendo sentar a los demás en silla de escarnecedores. Ahora, el mayor problema que yo encuentro después de tantos años es gente que no se acomodan, no sé ni lo que quieren, critican, molestan, no quieren rendirle cuentas a nadie. Entonces, ¿cómo va a ser cuando les toque rendir cuentas a Dios? Yo le rindo cuentas a Dios, pero también le rindo cuentas a mi Padre espiritual. Yo le rindo cuentas a mi esposa. Yo le rindo cuentas a mis hijos. Yo le rindo cuentas a usted. Yo no vivo como se me da la gana. Tengo que ser un ejemplo. Tengo que vivir de tal manera que no los exponga a ustedes. Tengo que vivir de tal manera que Satanás no haya una puerta ni una entrada para atacar la iglesia. Y sabe una cosa, hay gente que lleva años en la iglesia y nunca han hecho nada por el reino. Y voy a cerrar mis ojos para que usted no se sienta condenado, pero arrepiéntase. Lucas 16, del 10 al 13. El que es fiel en lo poco, ¿sabe una cosa? El que es fiel no está contando a los demás el servicio que tiene para Dios, ni la excelencia que muestra. ¿Sabe por qué David fue escogido como rey? Por su excelencia cuidando ovejas. Por su excelencia al no dejarse robar los corderitos de los leones ni de los osos. Exponía su propia vida. ¿Sabe por qué Jeroboam fue tomado en cuenta para ser nombrado rey de las 10 tribus de Israel? Porque le cuidaba los caballos a Salomón. Y Salomón comenzó a ver que sus caballos estaban bien alimentados, bien adiestrados, estaban limpios, no se enfermaban. Y él quiso saber quién estaba haciendo eso. Cuando se dio cuenta, Jeroboam era un hombre activo, era un hombre excelente. Hacía las cosas no porque quisiera llamar la atención, sino porque era su naturaleza. Si cada uno de nosotros se ocupara en hacer las cosas al servicio de Dios de la mejor manera, cuando Dios vio lo que hacía David, Él dijo: este va a ser rey mío, porque no va a dejar morir a nadie. Si pelea por las ovejas, Él va a pelear por mis hijos. ¿Sabe cómo le servimos a Dios? Cuidando la familia que tenemos, predicando el evangelio. ¿Sabe cómo le servimos a Dios? Lo que estamos haciendo ahora, rindiéndole culto. ¿Sabe cómo servimos a Dios? Abriendo casas de oración, ayudando al más necesitado, ayudando a nuestra propia familia. Hay muchas formas de adorar a Dios. Este muchacho que está allá en la cámara está sirviendo a Dios. El que está en el sonido está sirviendo a Dios. Marcos ahí sirve a Dios. ¿Quién está en la batería? Angelito está en la batería, está sirviendo a Dios.
los que están en la tienda están sirviendo a Dios. Yo comencé sirviendo a Dios con una escoba y un trapeador, y le doy gracias a Dios por eso. De tantos líderes que habían en la iglesia, en la alianza donde yo comencé, yo era el de menos. Nunca había uno de esos que eran figurines. Agarrar una escoba y agarrar un trapeador. Se venían de la mejor manera porque eran los líderes reconocidos de la iglesia. Mientras yo olía a cagajón, porque los hermanitos que me tocaban en ese baño necesitaban ser purgados urgentemente. Pero le doy gracias a Dios por eso. Y sabe algo, cuando hagamos algo para Dios, hagámoslo de la mejor manera. Amén. Porque eso es lo que Dios recompensa, el servicio a Dios. Los que sirven allá con los niños es un servicio a Dios. Los que están en seguridad es un servicio a Dios. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lo poco es la prueba de Dios para ver si nos puede dar más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios se fijará. Y como se lo dijo la iglesia de Tesalónica, les estoy probando el corazón para ver si les puedo delegar más. Pues si en las riquezas injustas no fuiste infieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? ¿Sabe una cosa? Dios va a prosperar al que es excelente manejando el dinero de otra persona y siendo honesto. Mis últimos trabajos antes de ser pastor era manejar dinero, y manejaba mucho dinero. Ni una moneda me robé. Siempre estaba entregando cuentas claras. Y tenía un problema, porque yo sí veía a mis compañeros robar. Y yo le pedí al Espíritu Santo que me diera sabiduría. ¿Qué hacer para no convertirme en un sapo? Me tocaba sentarlos y decirles: hasta hoy tú te dejas sorprender de mí robando, porque si yo vuelvo a enterarme, sepa lo que yo voy a sapearlo, porque mi conciencia no me va a dejar tranquilo. Tome esto como una oportunidad, y si usted quiere amenazarme, hágale para soplarle los mocos de una vez. ¿En serio? ¿Sabe? Fui la persona respetada en el trabajo y aún la más odiada. Cuando yo llegaba guardaban silencio. Me acuerdo que tenía un compañero que tenía un hogar bien bonito, una esposa bien bella, 2 niños bonitos, y este hombre se metió a flirtear con la contadora de la empresa, que no era bonita, era buena gente. Y nadie le decía nada. Pero como era mi compañero, yo una vez me armé de valor y le dije: ven, tú estás a punto de tirarte tu matrimonio y estás a un paso de dañarle a esa mujer que es bella. Yo la conocía, yo la trataba, y ese par de niños, las heridas que vas a causar van a ser terribles. Se me enojó y me amenazó: voy a pedir que me cambie. Le dije: no, ahora el que va a pedir cambio soy yo. Y cuando me pregunten por qué, yo voy a decir que vos estás saliendo con esa mujer. Era echada fija. El asunto fue que me cambiaron, pero al mes él se me arrimó y me dijo: perdóname por la forma en tratarte. Ya me di cuenta lo que me querías enseñar. Yo ya acabé con esa relación y no voy a destruir mi matrimonio por nada. Valió la pena hacerlo. Eso es un servicio para Dios. Amén. Nosotros
somos los profetas en este mundo, somos la sal de este mundo. Cuando usted ve a alguien enfermo en su familia, o en la casa, o en el barrio, vaya y ore por él. Amén. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles. Si trabajamos para alguien, respetemos los bienes de esa persona que nos dio trabajo. La gente que es infiel con un patrón nunca dejarán de ser pobres. Yo tuve jefes que muchas veces dudaron de mí, sospecharon de que yo les robaba, y nunca me les robé una moneda. Cuando ellos descubrieron que yo era cristiano, hasta ahí me molestaron. Yo sé quién Dios va a bendecir. Si usted trabaja para alguien, agradézcale a Dios y a esa persona que le dio trabajo, porque esa persona le está dando de comer a usted. Amén. ¿Quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el original dice: no podéis servir a Dios ni a Mamón, con doble M. Este Mamón representa la tendencia humana a poner la seguridad y la confianza y la dependencia en las riquezas materiales en lugar de Dios, convirtiendo el dinero en un ídolo. El dinero es un buen siervo, mal amo. Amén. Diga conmigo: el dinero es buen siervo, mal amo. Nunca permitas que te controle el corazón. Malaquías 3:14. Aquí en este versículo aparece el conflicto de Dios con los sacerdotes. Malaquías fue un profeta a los sacerdotes de Israel. No es el caso, pero Dios se molestó tanto con ellos que literalmente en una ocasión el profeta agarró buñiga y se la comenzó a esparcir sobre la cara de los sacerdotes y le decía: porque así Dios los ve a ustedes llenos de caca. Ustedes idolatran lo material, pero no me honran a mí, no me quieren a mí, por eso yo les unto de caca. Eso solamente lo puede hacer un profeta dirigido por Dios. Pero aquí está la molestia de Dios. Malaquías 3:14. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. O sea, por demás es servir a Dios. ¿Qué me voy a poner yo a servir a Dios? ¿Qué me voy a poner a perder el tiempo de ir a la iglesia? ¿Qué me voy a poner a perder el tiempo predicándole a este cuando nunca me va a oír? Tenga cuidado con esas actitudes, mi amado. Porque habéis dicho: por demás es servir a Dios. Y es una forma despectiva que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Mire cómo lo dice en la versión castellana. Vosotros decís: es inútil servir a Dios. ¿Sabe que esto enterró a Saúl? El gran problema de Saúl es que se creía superior al profeta Samuel, cuando Samuel fue el que lo promovió, el que Dios usó para promoverlo. Llegó un momento donde él manifestó esto en el corazón: es inútil servir a Dios. O sea, cuando él fue a pelear contra Amalek, lo que motivó la desobediencia de él fue
¿Por qué tengo que matar el ganado? Mire ese ganado tan bonito, tan gordo. ¿Por qué tengo que asesinar al rey? Él puede ser mi camarada. ¿Por qué tengo que hacer desaparecer el oro, las piedras preciosas? Y se trajo todas las riquezas, se trajo el ganado, lo más bonito. Es más, se trajo al rey para que no lo miraran los demás como un rey perverso. Prefirió quedar mal con Dios, prefirió desobedecer a Dios, prefirió ser obstinado que obedecer a Dios. ¿Y sabe por qué desobedeció a Dios y fue obstinado? Porque él pensaba que era inútil servir a Dios. Es inútil servir a Dios. ¿Qué sacamos de observar sus preceptos y de andar con vestidos de luto ante Yahvé Sebaot? Aleluya. Malaquías 3:14, la versión LBLA. Habéis dicho, en vano es servir a Dios. O sea, no hay recompensa. ¿Para qué servir a Dios? Es la razón por la cual mucha gente que tiene el corazón dañado no le sirve a Dios. Porque de pronto tuvieron una mala experiencia de donde vienen. O de pronto fueron marcados por alguien que representaba autoridad, que no hizo las cosas bien. Esto a mí me pone a temblar como pastor, ¿sabe? Ahora, si usted llegó a Maranata, ya dé la vuelta a la página. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿y usted por qué no hace lo que hacía la iglesia anterior de donde yo venía? Le decía, ah, bueno, ¿y por qué te viniste de allá si te gustaba lo que hacían allá? Es muy bueno criticar cuando uno no está en los zapatos. Además, Dios no lo llamó para ser un crítico. Críticas constructivas, eso es mentira, eso no se lo cree ni el diablo. No hay cosa más tremenda, gente antagónica, gente que esté con ese don de sospecha. Vamos a ver si el pastor oró hoy. Como que no está ungido. No está ungido porque me dormí. En vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Y mire lo que llegó a decir una vez el profeta Isaías. Aquí Isaías estaba defraudado. Isaías 49:4. Yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero recapacitó. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. A esta conclusión tenemos que llegar. Lo que hacemos lo hacemos para Dios. Le damos cuentas a Dios. Le damos el mejor servicio a Dios. Al fin y al cabo, la recompensa viene de Él. La bendición viene de Él. Aquí nadie sabe lo que a mí me cuesta preparar un mensaje de estos. Son horas de oración. Como decía el pastor Coto, mascando viento, orando en lenguas. Llego a mi casa muchas veces con ganas de dormir, me llego con los ojos empijamados y el Espíritu Santo me dice, no, hoy no hay dormida, párate. Y me voy a la silla donde yo oro. A veces es muy bueno Dios porque me deja dormir 2 horitas para luego levantarme a la jornada de oración. Paso horas con la palabra. Y he recibido críticas de que yo no soy un hombre de la palabra. Pregúnteme cuántos puntos tengo hoy. Pregúnteme. 50. Pregúnteme cuántos versículos traigo hoy. 105 versículos.
que no los alcanzo a dar todos a propósito. Malaquías 3:14, la versión BLS. Pues esto es lo que han dicho y Dios lo escucha: no vale la pena servir al Dios Todopoderoso. ¿Sabe que esto lo dijo Esaú cuando menospreció la primogenitura? ¿De qué me sirve la primogenitura cuando con ella ni calmo el hambre? Dios lo tomó como menosprecio. Dios lo tomó como irresponsabilidad. No vivió a la altura de la demanda que Dios tenía sobre él. ¿Sabe también quién llegó a decir esto? No vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Sansón. Porque después de ser usado por el Espíritu Santo, quedaba un vacío en su corazón, que se le ocurrió la idea, inspirada por el diablo, de llenarla con la prostituta más cara de Ramá. Y ambos perdieron sus destinos. No vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Aun si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. ¿Sabe una cosa? La generación con la cual yo me levanté, siempre me decían ellos: has escogido la profesión más terrible de todas. Servir a Dios no paga. Por un tiempo solo recibía lo que necesitaba, pero después de que me casé, yo comencé a ver la abundancia de Dios sobre mi vida. Hasta este día no sé ni cómo yo cumplo mis compromisos. No tengo ni idea. Al comienzo era muy sofisticado y yo estudié algo de administración, hacía un presupuesto, pero cuando yo hacía el presupuesto me deprimía. Y le doy un consejo: no haga presupuesto. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Yo he escuchado gente aún de esta iglesia: ¿y por qué no veo respuestas? Porque es que tú, para servirle a Dios, eres como flojo. Los martes es de canasta con las mejores amigas. Los viernes se te inflama el juanete. A duras penas algunos vienen los domingos. Démoslo ahí. Malaquías 3:14, la versión LBLA. Y esta es la queja de Dios: pues ustedes dicen que es tontería servir a Dios. Esto fue lo que le dijo Faraón a Moisés. Porque Faraón y Moisés en ese tiempo eran hermanos de crianza. Y Faraón le dijo a Moisés: deja esa tontería de querer y de servir a Dios. Pero Moisés escogió los vituperios de Cristo. Los que servimos a Dios vamos a enfrentar muchos reveses. Amén. Y no solamente estoy hablando de pastores. Escuchando a esta mujer, la historia de esta mujer, yo lloraba y decía: perdóname, Señor, porque yo a veces me he quejado y a mí no me ha pasado nada. Cuando yo llegue al cielo voy a querer conocer a esa señora. Una héroe de la fe. Una mujer que despreció lo que fuera. ¿Sabe que cuando Hollywood hizo la película de la vida de ella, fue a verla en un teatro y salió llorando? Y la gente decía: wow, salió quebrantada. La tocó la película y le preguntaron: ¿y usted por qué llora? Dijo: porque esa no es la realidad. Esa película es muy romántica. Ahí no se muestran ni el 10% del sufrimiento que hay en China por el evangelio. Ahí no se muestra verdaderamente lo que padecen los misioneros. Hoy es un culto de arrepentimiento. Pues ustedes dicen que es una tontería servir a Dios.
y que nada se gana con observar sus mandamientos o llevar una vida austera en su presencia. Malaquías 3:10, la versión PDT. Lo malo que han dicho es que no sirve de nada adorar a Dios. ¿Sabe que aquí hay gente en la iglesia, y ojalá vean este mensaje, que se saltan la alabanza? Ellos quieren llegar a la palabra y quieren que yo termine ligero. Hay un fenómeno que está sucediendo ahora en Estados Unidos. Las mega iglesias se están comenzando a vaciar, porque todo el culto gira conforme a la necesidad de la gente y no de Dios. Todo es programado. Es tan bueno el programa que no cabe el Espíritu Santo. La alabanza son 35 minutos. Los anuncios y recoger las ofrendas son 30 minutos. Y el que predica máximo son 35 minutos. En conclusión, el culto no puede durar más de hora y 40 minutos. Y esto ha hecho que la gente ni se convierta. Y en vez de predicar, lo que hacen es ser motivadores y de los malos. Les da pena usar la palabra. Es más, no usan en sus lugares iglesias. No. No sirve de nada adorar a Dios. Ustedes han dicho, ¿qué hemos ganado con servir a Dios? Con andar como de luto ante el Señor Todopoderoso. Oseas 4:10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios. Todo aquel que deja de servir a Dios abre un boquete a los pecados sexuales. Todo aquel que pierde la sensibilidad de servir a Dios, guarde el celular. Lo que se coma no lo va a saciar. Apaga el poder de la multiplicación en su vida. Y yo lo he comprobado por muchos años. El tiempo que usted invierte aquí, Dios se lo multiplica en las cosas que usted necesita. Las respuestas, mire, a veces hemos estado aquí cuando Dios nos está respondiendo. Dios está peleando nuestras batallas. Dios está arreglando los asuntos que muchas veces por faltar a la iglesia lo que hacemos es ahondar en el problema. Oseas 14:10, la versión Nácar con Lunga. Comerán y no se saciarán, fornicarán y no se multiplicarán, porque se obstinaron en abandonar a Yahvé. ¿Sabe? Cuando uno deja de servir a Dios, para Él es que lo estamos abandonando. La función. Usted ve que mi esposa no vino hoy. Se determinó hoy a dejar la casa reluciente. Y ya nos íbamos a ver y me dice, ¿será que me puedo quedar? ¿Estás cansada? Me dijo, no, es que no he podido terminar. Yo le dije, quédese. Ese servicio, el servicio que presta una ama de casa, a veces los hijos ni el marido lo notan. Es más, a veces hijos ni ayudan. Y hay que reconocer el trabajo que hace una mujer es incalculable. ¿Qué tal cuando le sirven la comida a uno? Nunca se atreva a decir, no me gusta esto. En mi casa había una regla. Una vez mi mamá lo dejó claro,
la casa, esto no es el restaurante, esto no es un restaurante, aquí se come lo que se hace. Y si usted no se lo comía, le terminaba la comida en el pelo, en los oídos y en la boca. Esa señora era prima hermana de Rambo. Se obstinaron en abandonar a Yahvé. ¿Sabe por qué razón Dios dejó a Saúl? Porque dejó de servirlo. Y al no servirlo, Dios se sintió abandonado. Primera de Samuel 15:23. Y esto se lo dijo el profeta Samuel a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría, la obstinación. ¿Sabe qué es obstinación? Hacer algo de lo cual estamos convencidos porque no nos importa nadie más. Oseas 4:10, la versión NRB. Comerán pero no se saciarán, fornicarán pero no aumentarán, porque dejaron de atender el Eterno. ¿Sabe qué es servir? Atender, ponerse al servicio. La versión moderna de Oseas 4:10. Comerán pues y no se saciarán, comerán fornicación y no se aumentarán, por lo mismo que han dejado de hacer caso de Jehová. Yo he visto algo en el servicio a Dios. Él se encarga de cuidar a mis hijos. Él se encarga de adiestrar a mis hijos. Porque hay una promesa en Isaías: nuestros hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de nuestros hijos. Por lo mismo que han dejado de hacer caso de Jehová. La versión BL95 de Oseas 4:10. Comerán pero sin quedar satisfechos, se prostituirán pero no ganarán nada, porque han traicionado a Yahvé. Dejar de servir a Dios equivale a traición. Pero pastores, que no me han dicho qué tengo que hacer. Así no funciona. Usted busca a Dios y le dice: Señor, ¿en qué puedo servir? Señor, ¿qué puedo hacer? Y no me diga que no nos queda tiempo. Yo he definido mi vida desde los 17 años sirviendo a Dios, haciendo lo que otro no quería hacer, sin buscar la aprobación de nadie. Una vez mi pastor me iba a poner en disciplina porque le pedí la madera para hacer una tarima, porque queríamos usar esa tarima para evangelizar en los barrios. Y como yo le insistí, él me trajo una madera chorreada de cemento. Yo no sé dónde consiguió eso. Eso estaba feo. Yo le dije: pastor, ¿cómo se le ocurre? Me va a tocar más tiempo sacarle el cemento a esto. Se enojó y dijo: sigues insistiendo y te pongo en disciplina. Yo le dije: con mucho respeto, póngame en disciplina, pero deme una buena manera, una buena madera. ¿Sabe qué? Y esto yo me la tuve que tragar enterita. Otro líder que yo sabía que fornicaba con la novia, lo que pedía se lo daban sin decir nada. Y yo quería sapearlo. Yo quería venir al pastor y decir, y reclamarle y enrostrarle: si ve, a ese fornicario sí le da, pero a mí no. Y el Espíritu Santo me dijo: tú te quedas callado y sigue sirviendo como si nada. Qué trato de Dios tan bravo para mí ese tiempo. Y finalmente logramos hacer la tarima. Y en la primer campaña, que fue en el barrio León 13, que yo prediqué ahí, creo que fueron 2 o 3 días. Al segundo día un tipo se me cuadró con una pistola, porque había escuchado a demonios que le dijeran: ve allá y vaciale la pistola al muchacho ese. Dice que él no fue capaz.
Dice que él se turbó y que él salió corriendo. Al cabo de los años apareció en la iglesia carismática en Imbanaco, donde yo era pastor. Y él se me presentó y me dijo: soy fulano de tal. Y yo, como no sabía, lo abracé. Dios te bendiga, qué bueno. ¿Dónde vives? En el barrio León 13, tremendo. Y me dijo: venga, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Le dije: no, recuérdeme usted. Me dijo: ¿se acuerda de una campaña que usted hizo allá? De 3 días en una tarima muy bonita. Yo el segundo día estaba al lado derecho y le iba a vaciar la pistola, porque el diablo me dijo que lo matara, pero no fui capaz. Y yo dije: uy, una jugada con este man, ¿qué tal? Y por ahí volvió a aparecer. No, tranquilos, que no está viniendo acá, gracias a Dios. Denle un aplauso al Señor. Oseas 4:10, la versión RBG. Y comerán, mas no se saciarán, fornicarán, mas no aumentarán, porque dejaron de escuchar a Jehová. Míreme, el canal por donde Dios nos habla es el servicio. Usted quiere tener el corazón afinado y los oídos afinados, sírvale a Dios. Nunca le reclame nada, ni nunca le diga: pero ¿por qué esto? Oseas 4:10, la versión SA. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, pero no se multiplicarán, porque abandonaron a Yahvé para entregarse a la prostitución. Y la prostitución que está hablando aquí es la prostitución espiritual. Cuando uno deja de servir a Dios es porque el corazón se torció. Y un corazón torcido y dañado lo lleva a uno a prostituirse con el espíritu del mundo. ¿Sabe dónde termina esa gente? En sectas. ¿Sabe dónde termina esa gente? Escuchando a rebeldes. Esa es la prostitución espiritual. Y terminemos. Deuteronomio 28, 47 y 48. Y mire la sentencia de Dios: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Cómo se sirve a Dios? Con alegría y gozo de corazón. Si el servicio no tiene esas dos cosas, no estamos haciendo nada. A Dios se sirve con gozo, con servicio, de la mejor manera, de buen gusto, con buen gusto, con un corazón excelente. Ahora, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón, y aquí está: por la abundancia de todas las cosas. Escúcheme, el que le sirve a Dios recibirá como recompensa la abundancia de todas las cosas. Esa es la recompensa que está en juego. Pero hay que hacerlo con alegría, sin murmurar, sin criticar, sin cuestionar. Y el versículo 48 me pone a temblar. Entonces, como no hemos tenido un corazón para servir a Dios con alegría y gozo por la abundancia de las cosas, entonces ahora servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, sed y con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Yo le prefiero servir a Dios. Él ha sido bueno. Oiga, la gran mayoría no dicen ni amén. Él nos ha cuidado. Porque yo lo sé, aquí estamos vivos. Vamos a saltar de Jeremías a Isaías. Isaías 43, 21 al 23.
Isaías 43, 21 al 23, y ahí vamos a terminar. Este pueblo he creado para mí. Isaías está después de Jeremías 5:19, está el de Isaías 43, 21 al 23. Sáltate un versículo, el de Jeremías 5:19, sáltatelo y llega a Isaías 43, 21 al 23. Ahí está. Este pueblo he creado para mí, mi alabanza publicará. Y aquí está la molestia de Dios. Y no me invocasteis a mí. Eso quiere decir que la oración es servicio. Devocional es servicio. El devocional no es una obligación, es servicio a Dios. Hola. Capisci. Y no me invocasteis a mí, oh Jacob. ¿Y por qué no me invocaron? Sino que de mí te cansaste, oh Israel. ¿Por qué no oró? Estaba cansado. Pero para ver una serie de Netflix, Dios se fija en todos esos detalles. En la versión del 2001, GR 2001 dice: te aburriste de mí, te aburriste de seguirme, te aburriste de caminar conmigo, te aburriste de adorarme y de acompañarme. Qué tremendo lo que hizo el que caminó con Dios 300, Enoc. Nunca dice que no se aburrió con Dios. Otro que caminó con Dios, Noé. Y caminó con Dios caminó Noé con Dios más de 800 años. Y nunca se aburrían. En la versión BLS dice: no me adoraste ni me honraste con tus sacrificios. En la versión MN dice: no te has inquietado por mí. O sea, no has hecho nada de peso para mí. Pero esto es lo que más me provoca temor de Dios. La versión Acarcolunga: ni te has fatigado por mí. O sea, no has hecho sacrificios por mí. Yo le mostré a mi esposa donde vivía, por el barrio León 13. Y mi iglesia quedaba en el barrio San Bosco. Y la gran mayoría de las veces no tenía ni para el transporte. Caminaba. De razón, en ese tiempo mi talla era 28. Y yo era feliz. Llegaba, era de los primeros que llegaba a la iglesia. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué hay que hacer? Y era de los últimos que me iba. Llegaba a la iglesia, llegaba antes de las 8. El primer culto creo que era a las 7:30, si no estoy mal. Llegaba antes de las 7:30 y me iba de la iglesia después de las 7:30 de la noche. 12 horas metido en la iglesia. Dios usaba gente, porque yo ni había desayunado ni había almorzado, pero Dios usaba a la gente. Eso sí, la comida, eso siempre me embolataba, pero no importa. No me adoraste ni me honraste con tus sacrificios. No te has inquietado ni te has fatigado por mí. La versión EUSA dice: pues sentiste tedio de mí. Tedio. ¿Sabe qué significa la palabra tedio? Pereza espiritual, apatía, falta de interés por las cosas de Dios y por el propósito del llamado.
Y aquí termino la versión NB. Isaías 43, 22 y 23, la NB. Wow. Pero no me invocaste, Jacob, ni te esforzabas por mí, Israel. Hoy en día tenemos una iglesia muy cómoda. No me ofrecías ovejas en holocausto, no me honrabas con tus sacrificios. Yo no te avasallé exigiéndote ofrendas, ni te cansé pidiendo mi incienso. En el tiempo de la iglesia primitiva, a nadie se le daba una enseñanza de recoger ofrendas ni diezmos. Eso no lo tuvimos que inventar a causa de la tacañería. No hay cosa más espontánea que el dar voluntariamente, y Dios se fija en eso. Los mejores dadores son espontáneos. Los mejores dadores son adoradores que saben cuando Dios les da una respuesta, que saben lo que Dios hace por ellos y no tienen problemas con bendecir la obra de Dios. Yo le invito a que usted lea el libro de Malaquías. Dios la tenía contra esa generación de sacerdotes. ¿Sabe qué llegaban a hacer? Ponían cara de duelo y cara de ser dadores y le presentaban a Dios los corderos con los testículos mayugados, vacas enfermas, caballos renqueando. Y Dios se molestaba y decía: ustedes no me están tratando como a un padre. Mis amados, a Dios se le da lo mejor. Y lo primero que Él está esperando de ti no son tus diezmos y ofrendas, sino tu vida. Porque si tú eres la ofrenda, nosotros somos la ofrenda del Señor. Nuestro corazón es el altar para el Señor. Amén. Y yo hago un llamado para que sirvamos a Dios de la mejor manera. A Él se lo debemos todo. Estamos aquí por causa del amor de Él. Espíritu Santo, danos un corazón para servirte de la mejor manera. Espíritu Santo, ayúdanos a que nuestro corazón tenga peso de gloria. Ayúdanos a estar enamorados de ti. Que adorarte no sea una carga. Que venir al culto no sea un desperdicio de tiempo. Al contrario, estamos aquí para honrarte. Estamos aquí para bendecir tu nombre. Amado Espíritu Santo, capacítanos para ser excelentes. Capacítanos para servirte sin esperar nada a cambio. Porque tú eres nuestra recompensa. Tú eres nuestra provisión. Tú velas por nuestras necesidades. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día tú nos llenas con tu presencia. Tú nos llenas con tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo lo haré.